Vergonzantes anacronismo. El ser, 1. Sí, concepto autocontradictorio dado que lo esencial, pormenorización al respecto, de todo cuanto existe, pormenorización al respecto, en el contexto de lo relativo, pormenorización al respecto, devendría siendo insuficientemente esencial eufemísticamente hablando y, en el contexto de lo objetivo, pormenorización al respecto, devendría siendo un oxímoron, lo objetivo relativo, al menos, a nosotros, lo observable, pormenorización al respecto, y, en consecuencia, un anacronismo de lo esencial. Debido a ello, a fin de cuentas, debería por termina siendo, tan solo otro vano intento de describir / explicar los anacronismos de lo esencial / objetivo / real, pormenorización al respecto, y, en consecuencia, el anacronismo de lo existente en el ámbito de lo objetivo / real que, como he expresado, papillado vendría siendo un objetivo relativo, al menos, a nosotros. Que, a su vez, sumado al resto de FLC, pormenorización al respecto, problematizará eufemísticamente hablando cualquier deducción, por más esencial que ésta se nos presente, de cualquier cosmovisión misma que será indefectiblemente antinómica, es decir, remitirá a lo irracional, pormenorización al respecto, y, consecuentemente, remitiéndonos indefectiblemente a lo inconcebible / incognoscible, pormenorización al respecto, aunque, como he mencionado, desestimando, creu, pormenorización al respecto. Ni qué decir, respecto del intento, por parte de los creadores de ríos de tinta al respecto de este concepto, de evitar la potencial circularidad del concepto, al decretar mediante un decreto de necesidad y urgencia, que el ser, básicamente, un anacronismo de lo esencial, no debe entenderse como siendo un ente en lo referente a su concreción, lo existente, en la realidad. Como si, el ser, siendo algo esencial, devendría no siendo algo existente. De todas formas, no espero que un filósofo trasnochado lo comprenda, probablemente, tan solo escribirá, aún más ríos de tintas, para finalmente decretar haber resuelto el problema o declararlo inexistente, aunque, tan actitud, conllevaría probablemente menos beneficios y encumbramiento. Nota. Propuestas de reciclaje para el extenso material bibliográfico creado para hacer inteligible el otrora esquivo dada su extensión bibliográfica concepto, ahora conciso. PD. Y, no deberíamos olvidar que predecir, no implica saber cómo funciona, pormenorización al respecto. Filósofos trasnochados, favor de ir a divagar y / o engatusar a otro lado. Gracias. Loente, 1. Sí, aquello, más precisamente. Una descripción, pormenorización al respecto, / explicación, pormenorización al respecto, de ello, que, en una concreción / instanciación, sea en la realidad, pormenorización al respecto, aunque anacrónica y autocontradictoriamente, se lo solía referenciar exclusivamente a lo real, pormenorización al respecto, o en lo abstracto, pormenorización al respecto, tipo de instanciación que, a mi entender actual, vuelve aún más anacrónico este concepto, dado su problemático no reduccionismo, fuente de innecesarias tipificaciones / complejidades / inconsistencias posee ser, pormenorización al respecto, es decir, evitando tipificaciones improcedentes. Lo existente, pormenorización al respecto, en forma accidental / participada ap. La participación en este contexto, remite a una especie de irradiación, remite necesariamente a lo relativo más precisamente tipificada como de lo universal a lo singular / particular. Que, posiblemente, se ejemplifique o se tome como análogo a una relación / interacción entre, el ser, el campo de Higgs junto al mecanismo de Higgs, y, lo ente. El efecto masa de un electrón / electrones. Siendo que, tal ejemplo / analogía, en principio, resulta ser insuficiente / erróneo, a mi entender actual, puesto que no parecen percatarse de que, el tipo de relación en ella es decir, la relación entre el ser y lo ente,
nos remite necesariamente a una relación de identidad. Siendo que, según definición, el ser y lo ente, no revisten identidad. Sumado a lo anterior y, a sabiendas de que están confundiendo el modelo, pormenorización al respecto, con lo modelado, pormenorización al respecto. El ser, en el ejemplo barra analogía, necesariamente sería algo concreto barra instanciado, sin por ello, ser lo ente. Siendo que, según definición, el ser, no sería algo concreto barra instanciado. Y, mejor no continuar con otras incoherencias barra replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, de los modelos de los filósofos trasnochados. Lo ontológico, 1. Sí, concepto autocontradictorio siendo un oxímoron, lo objetivo relativo, al menos, a nosotros, lo observable, pormenorización al respecto. Resultando ser un anacronismo de otros anacronismos. A saber, aquello, más precisamente. Una descripción, pormenorización al respecto, barra explicación, pormenorización al respecto, de ello, estudiado por la metafísica, pormenorización al respecto. Que, dice estudiar la naturaleza del ser, pormenorización al respecto básicamente. Un anacronismo de lo esencial, pormenorización al respecto, en cuanto tal y, determinar las categorías fundamentales de lo existente, pormenorización al respecto, y de la realidad, pormenorización al respecto, así como la manera en que éstas se relacionan entre sí. Mereología, 1. Básicamente, el estudio de las relaciones entre las partes de un todo. Sea entre ellas o entre ellas y el todo. Y el tiempo, 2. Abstracción inespecífica de 2 do nivel barra orden, pormenorización al respecto, que representa y un diferencial, d. Una contabilización barra comparativa respecto de un sistema no abstracto dinámico, pormenorización al respecto, tomado como referencia. Reloj de referencia asumido un observador barra comparador mecánico de ambos sistemas no abstractos y la existencia de gradientes temporales del barra entre los ritmo barra s de cambio barra s de los componentes de barra un sistema barra s no abstracto barra s. Ritmo. Cadencia, regularidad barra periodicidad. Cambio. Transición entre estados de un sistema no abstracto. Una cronología, t.c. Una secuenciación, orden, de sucesos. Máxima. Sí, TBB existencia no abstracta igual V barra F, marca registrada, $T, C0, y sí, TBB existencia no abstracta igual V, marca registrada, $T, D0, igual BB. Que, explicitado aún más quedaría. Relatividad del tiempo. Diferencial, comparativa entre los ritmos de cambios de los componentes de sistemas no abstractos, donde al menos uno de ellos debe ser dinámico, reloj de referencia, aunque, un sistema no abstracto no dinámico, solo podría ser mensurado como tal, si se desestiman los errores de precisión. Duración. Diferencial, contabilización de los ritmos de cambios de los componentes de un único sistema no abstracto dinámico, entre observaciones, reloj de referencia, mismas que, pueden ser determinadas barra detonadas mediante específicos estados no abstractos de otros sistemas no abstractos dinámicos o arbitrariamente determinadas barra detonadas por el observador barra mecanismo. Paso del tiempo. Cronología, secuenciación de sucesos. Y nota. Ver por qué razón, el tiempo, no es algo no abstracto barra sustancial barra tangible. Pormenorización al respecto, y dilatación temporal completa e incremento de masa de LAN, pormenorización al respecto. PD. El sistema, puede pertenecer a lo físico aquello explicado por la física, o incluso, a lo no físico aquello presumiblemente tan solo temporalmente inexplicado por la física, que vendría siendo diferente de lo metafísico. En síntesis. Lo no abstracto. Datos. Entonces, ¿es un sinsentido el preguntarse por un tiempo antes del Big Bang? El tiempo, no es algo que se cree, ni se destruya.
El tiempo, no es algo a través de lo cual viajar dado que, en su acepción no cronológica, como abstracción de 2D nivel barra orden, es decir, una abstracción, una comparativa, denominada como el tiempo, de otra abstracción, ritmos de cambios entre los elementos de sistemas donde, al menos uno de ellos, es dinámico aunque, un sistema no abstracto no dinámico, solo podría ser mensurado como tal, si se desestiman los errores de precisión, solo una mente muy calenturienta, trasnochada, podrá ver en ello, algo empíricamente observable, es decir, una entidad existente, tangible, dinámica, etc. que, siendo abstracta es decir, teórica, como por ejemplo, un número, por alguna innecesaria y no contradictoria razón tendrá límite la paradojicidad de estas personas. Resulta ser, al mismo tiempo, empírica. Pues solo es una representación abstracción de 2D nivel barra orden, pormenorización al respecto. Cosmos, T0. En consecuencia, si bien preguntarse por la existencia, haciendo a un lado el incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, de algo en este caso, el tiempo diferencial dependiente de otro algo en este caso, un sistema no abstracto dinámico, ante la ausencia de este último, sería un absurdo al menos, en lógicas no paraconsistentes, pormenorización al respecto. El preguntarse, por la cronología remitida exclusivamente al tiempo cronológico, de un suceso no abstracto, no se me presenta como un desatino barra un sinsentido. Quizás sí, una pérdida de tiempo por ser, un problema intrínsecamente irresoluble por remitirnos a un factor limitante del conocimiento, contextualización intrínseca, pero una que, equipara toda solución posible barra razonable, pormenorización al respecto, especialmente, las provenientes de físicos teóricos trasnochados. Con proclamaciones como preguntarse por un tiempo antes del cosmos sería como preguntarse por un tiempo antes del tiempo, es decir, un sinsentido. En consecuencia, debemos aceptar que el barra la creación barra surgimiento del cosmos, a partir de la nada o de una nada científica, implica necesaria y consistentemente un tiempo finito, T0. Al parecer, desestimando barra ninguneando el hecho de que esta aporía cosmogónica, remite a la misma problemática que el PRS, pormenorización al respecto, y en ello, a las consecuencias de imponer un corte arbitrario en la justificación, T0, en una secuenciación definida como inacabable acepción de tiempo cronológico y no, a la racionalidad barra existencia o no, de un específico diferencial entre ritmos de cambios no abstractos acepción de tiempo diferencial dado, en un arbitrariamente impuesto, dinámico estadio inicial del cosmos, T0. Convirtiéndose así, estas proclamaciones, en una especie de replanteo improcedente, pormenorización al respecto. Siendo que, según mi experiencia, esta forma, de pseudo solucionar problemas entre ellos, los que conllevan cierto grado de paradojicidad, parece estar ampliamente difundida en físicos y matemáticos trasnochados. Y por obvia transitividad de autoridad, en sus devotos seguidores. Nota. Respecto del tiempo imaginario y algunas de sus implicaciones, favor de remitirse a repositorio de confusiones.blogspot.com. Weblink, y para más detalles respecto del planteo tiempo sin nosotros, ver, pormenorización al respecto. El tiempo diferencial, implica la coexistencia de sistemas no abstractos siendo al menos uno de ellos dinámico, aunque, un sistema no abstracto no dinámico, solo podría ser mensurado como tal, si se desestiman los errores de precisión, no pasa el tiempo, pasan los ritmos de cambios Einstein. El tiempo, lo crean las relaciones entre los cambios que ocurren en el universo. La unidad temporal, puede ser endógena reloj solidario o exógena reloj no solidario al sistema no abstracto observado en él, si, el segundo, se define como
La duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación de transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo de cesio, 133 cs, frecuencia de transición hiperfina. En el LHC 2015, los protones alcanzaron velocidades del orden del 99,9999991% de c, y energías cinéticas del orden de los 13.000 GeV, 13 TeV, 6,5 TeV por haz. Su límite teórico está próximo a los 16 TeV, nota. También, debemos recordar que el peso aumenta con la temperatura, concepto estadístico, donde solo una cantidad de partículas próximas al número de Avogadro provoca que el límite termodinámico tenga sentido y por consiguiente, la temperatura. No debemos olvidar que mientras mayor sea el movimiento relativo de nuestro sistema no abstracto en el espacio-tiempo, menor será nuestro movimiento relativo en el tiempo y en el espacio interno a nuestro sistema, respecto de otros sistemas inerciales, en reposo a menor velocidad relativa. Y viceversa. Y su homólogo, según el principio de equivalencia de Einstein, mientras mayor sea el potencial gravitatorio relativo en donde nos encontremos, menor será nuestro movimiento relativo en el tiempo y en el espacio interno a nuestro sistema no abstracto. Y viceversa ahora. Porque el movimiento y el potencial gravitatorio afecta dicha comparativa. Sí, como entiendo, un diferencial de velocidad, energía, curva diferencialmente el espacio, tanto el potencial de un campo gravitatorio como su equivalente no inercial acelerado, principio de equivalencia, así como el inercial uniforme, remiten en última instancia a dicho diferencial de curvatura. Que presumida, cierta estructura interna, volumen, y ciclos, orbitales/órbitas, vibraciones, etc., en busca de cierta consistencia interna, es decir, intentando alejarnos de los sinsentidos como un punto adimensional no abstracto, podría modelarse dicho diferencial, apelando a cierta extensión o contracción volumétrica de los componentes dinámicos del sistema no abstracto, el tiempo específico diferencial, entre dos específicos ritmos de cambios de dos diferentes sistemas coordenables no abstractos, en consecuencia, por definición, irreducible a una específica y elemental coordenada espacial, es decir, resulta ser coordenadamente irreducible. Fundamental/puntual, no es algo espacialmente coordenable de forma fundamental, puntual. Ergo, no es un lugar, coordenada elemental, desde donde partir o al cual arribar a poco, existirá un singular tiempo, valor único de diferencial de cambios cósmico/universal, en el cosmos/universo. Es decir, siendo el tiempo, básicamente una específica comparativa de cambios, así como el movimiento, básicamente es una específica comparativa entre las posiciones de entidades coordenables en un redundantemente específico sistema de referencia, ni el tiempo ni el movimiento, entre otros, pueden ser medidos universal/cósmicamente, al menos, sin definir una específica comparativa como absoluta. En consecuencia, ni el tiempo, ni el movimiento, pueden ser exhaustivamente coordenables, empleando una magnitud escalar. Ergo, intercambiar coordenadas temporales y espaciales, es tan solo, uno más, de los sinsentidos, que los físicos teóricos trasnochados, intentan colar. Respecto de agujeros de gusanos y viajes en el tiempo hacia el pasado. Independientemente de sí, resulta ser empíricamente posible la existencia de agujeros de gusanos que conecten volúmenes del cosmos/universo con diferentes estadios temporales, evolutivos, presumiblemente dependiente de teorías, del tiempo, aunque no exenta por ellas de problemas de consistencia, pormenorización al respecto, o de sí, resultan ser lógicamente consistentes sus implicaciones. Aumento no secuencial, decido viajar
viajar al pasado y asesinarme, provocando así, que toda una secuenciación de sucesos, línea temporal, hasta un arbitrario presente y su componente energético desaparezca, debiendo, en consecuencia, modelarse su compensación indefectiblemente paradójica por algún físico trasnochado, de la energía del cosmos barra universo, al menos, con el transcurso de cada tiempo de Planck, y en consecuencia, teniendo que diferenciar, un aumento de entropía del cosmos barra universo hacia el futuro y una disminución de entropía del cosmos barra universo hacia el pasado, ergo, la entropía del cosmos barra universo, no siempre aumenta. El absurdo de esta propuesta, a saber, viajes en el tiempo hacia el pasado mediante singulares, agujeros de gusanos, acerrando, que implicaría, desplazar aceleradamente la estructura barra morfología espacial de un volumen no abstracto, algo próximo a un desplazamiento de curvatura barra impulsor warp, pormenorización al respecto, una de las bocas, presumiblemente, la de salida. Agujero blanco, del presunto, constituye una máquina del tiempo hacia el pasado, básicamente remite a aceptar que variar el tiempo entre bocas del presunto, implica una variación temporal en sus inmediaciones arbitrario volumen no abstracto colindante. Efecto que, debería ser extendido a todo el cosmos tornando en un absurdo a dicha propuesta o, acarreando inconducentes limitaciones autoimpuestas, a una extensión de forma cónica, cuya base, sería la boca acelerada hasta su altura que debería coincidir con el límite del cosmos, lo cual, no evita dicho absurdo, tan solo, pretende limitarlo ahora, algún mecanismo que limite el alcance de dicha variación temporal sin constituir paradojas en el proceso. Finalmente, dicho desplazamiento de curvatura, relocalizado y sí, existen versiones de esta propuesta que pretenden usar esa relocalización de la boca acelerada para viajar en el tiempo hacia el pasado de otros lugares del cosmos o no, al ser desacelerado hasta su reposo relativo, puede ser usado como máquina del tiempo hacia el pasado con un diferencial temporal, equivalente a la variación temporal logrado entre sus bocas. Un sinsentido de grado insufrible. En síntesis. Lo que, ni tan siquiera parecen entender estos teóricos trasnochados, es decir, poseedores de una insufrible incapacidad de análisis de extrapolación barra interpretación, además de lo que es el tiempo, pormenorización al respecto, capital en este análisis, pero que desestimaremos en pos de darle una oportunidad a esta propuesta sería que, tan solo, identificando, idealización de por medio, la boca acelerada del presunto, con una nave a velocidades relativista comparativamente, muy superior a otra, análoga al diferencial temporal entre bocas, dicha variación temporal, no afecta ni significativa ni permanentemente al espacio colindante ni qué decir, del arbitrario volumen espacial, en principio, no exhaustivamente delimitado en esta propuesta, que se pretende como alterado temporalmente, dilatación temporal, necesario para su uso como máquina del tiempo hacia el pasado. Debería inferirse que, dado que, al desacelerar hasta su reposo relativo, a la nave en cuestión, no se presume alterado temporalmente conforme el diferencial temporal alcanzado, ni tan siquiera a su espacio colindante, así como tampoco, a su trayecto, presumir lo contrario en su propuesta, implicaría una contradicción de la Rey RG. Y, en consecuencia, percatándonos obviamente, no espero algún milagro de conversión, del absurdo de esta propuesta tan divulgativamente ensalzada y presentada como parte de lo maravilloso de la ciencia por expertos en la materia. Nota. Existen otras propuestas uso de, para viajar en el tiempo hacia el pasado mucho más simplistas, aunque no por ello, dejan de ser incoherentes, como ser. Pretender que la otra boca del colinda con un diferencial temporal obviamente, respecto de nuestro presente equivalente al de restar a nuestro presente el tiempo que presumiblemente debió tardar la luz en llegarnos. Es como si, el tiempo en ese arbitrariamente extenso volumen colindante de la otra boca estuviese permanente o afortunadamente hasta nuestro cruce congelado.
Del resto por mí conocidas, mejor no incentivar innecesariamente la apoptosis neuronal. Favor de no pedirme presentar este absurdo en forma aún más obvia. Gracias. Inmersos, en el concepto de tiempo. Comparativa entre ritmos de cambios, es decir, en un tiempo diferencial, el ahora no existe, así como tampoco ha existido el antes, ni existirá el después. Ahora, sí existirían, en el ámbito de un tiempo cronológico. Según la física popular, el tiempo no es un observable físico, así como tampoco debería considerarse como una propiedad física de un sistema físico, repito. No se miden los tiempos de un sistema sino las comparativas entre ritmos de cambios entre sistemas. ¿Por qué razón, el tiempo no es algo no abstracto / sustancial / tangible? Aunque obvio y, a mi entender, mostrado en esta conceptualización dado que, básicamente, el tiempo, obviamente es una abstracción de 2D nivel / orden y, intentaré explicitarlo aún más. El tiempo, no es algo no abstracto / sustancial / tangible que se dilate / acelere / congele / transite / profundice / alcance / almacene / elimine / traslade / afines. Lo de dilatar o dilatación temporal, es una analogía de específicas comparativas entre ritmos de cambios. Tampoco, es un singular lugar / contenedor o dimensión física donde arribar, aunque, una comparativa, puede ser coordenada, es decir, dos coordenadas, las de lo comparado. Aceptar lo contrario, es decir, que el tiempo sea algo no abstracto / sustancial / tangible, implicaría que ese instante, presente, arbitrariamente precisado con, y, horas, minutos, segundos, y, que obviamente, viene siendo una abstracción de 2D nivel / orden que un reloj solidario nos muestra, es algo no abstracto / sustancial / tangible que podemos, al profundizar en dicho / un volumen físico, alcanzar, es decir, a ese, y, horas, minutos, segundos, y, con posterioridad regresión infinita, asir firmemente, es decir, a ese, y, horas, minutos, segundos, y, que, a razón del proceso, interacción, debe ser necesariamente tangible. Y así finalmente regresión infinita. Poder estirar / contraer / trasladar / congelar / eliminar / energizar / materializar / medir su masa / medir su energía / medir su volumen / determinar sus constituyentes y su dinámica / afines, es decir, a ese, y, horas, minutos, segundos. Y, que, a razón del proceso, interacción, debe ser necesariamente tangible. Y obviamente, dicho mecanismo no abstracto en forma alguna se autoimplica, implica a su vez instancias / temporalidad, sí, sarcasmo. Que no. Que no. Que es un campo / dimensión no abstracta, es decir, un algo no abstracto / sustancial / tangible que se despliega en / permea toda dimensionalidad espacial del cosmos. Claro que. En tal caso. Y, con la intención de dotar de realidad no abstracta / sustancial / tangible a dicho campo / dimensión, implicaría que, además de presentarse los absurdos antes mencionados, cada constituyente elemental de dicho campo / dimensión no abstracta, debería poder almacenar / presentar diferenciadamente un instante, es decir, a ese, y, horas, minutos, segundos. Y, que, a razón del proceso, interacción, debe ser necesariamente tangible por cada otro constituyente elemental de dicho campo / dimensión no abstracta. Absurdidad de otro nivel. Que va. La tolerancia / no reconocimiento de / a lo absurdo, parece no tener límites en algunos. En consecuencia, deberíamos concluir que, lo que se dilata o no, es el ritmo de cambio de los componentes de un sistema no abstracto respecto del de otro, ergo.
El tiempo, no es algo no abstracto barra sustancial barra tangible que podamos alcanzar barra asir barra dilatar barra contraer barra trasladar barra afines, es decir, y horas, minutos, segundos. Y, que en consecuencia, viene siendo una abstracción de 2D nivel barra orden. ¿Logran ahora entender barra comprender el absurdo que tantos físicos trasnochados proponen que aceptemos? ¿Qué va? Milagros, de momento, al parecer no hago. Lo siento, lo de 2D nivel barra orden, remite a que el tiempo, no representa una distintiva y existente, observable, entidad física fundamental sino, una inespecífica comparativa de cambios internos. El tiempo, no es algo no abstracto barra sustancia barra tangible que deba ser discreto o continuo ni en su acepción diferencial, que remite a una limitación experimental y, en ello, a la potencialidad de ser superada, aunque, no creo que pueda compararse con una potencialidad infinita, ni cronológica, que remite a una limitación teórica y, en ello, a una potencialidad infinita. Y, aunque derivado de lo que es el tiempo, debemos concluir que el problema de la flecha, clásica o cuántica, del tiempo, es un falso problema. Un reloj, no mide el paso de partículas temporales por él o la cantidad de tiempo que él posee, o similares. Entonces, ¿es un aparato de medición? Pues sí lo es, pero de una abstracción de mayor nivel que la mayoría de entidades del modelo físico, por si no ha quedado suficientemente claro. El tiempo, no es algo que barra a donde podamos atravesar barra montar barra profundizar barra viajar barra dilatar barra ampliar y afines. Ergo, lo de viajar en el tiempo, al futuro, tan solo es otra confusa, aunque eficazmente rápida, forma de expresar inesperados barra anormales, dadas las velocidades y masas cotidianas, efectos no abstractos sobre un sistema no abstracto. Siguiendo, eso sí, lo de viajar en el tiempo, al pasado, un sinsentido por lo anteriormente descrito, es decir, lo que es el tiempo. Y en lo que a mí respecta, el concepto de tiempo diferencial, conlleva un grado de abstracción superior al concepto de cambio del estado no abstracto de un sistema no abstracto. Dado que, el concepto de tiempo diferencial remite a la comparativa de cambios entre estados no abstractos de sistemas no abstractos excediendo, en consecuencia, las propiedades no abstractas de un sistema no abstracto. De ahí que, el concepto de tiempo diferencial entendido como propiedad intrínseca del sistema no abstracto observado, debería considerarse inexistente modelísticamente hablando, dado su carácter no fundamental o su superior grado de abstracción. Puesto que, como intenté expresar antes, remite a una comparativa entre sistemas no abstractos. El tiempo, es unitaria y exhaustivamente coordenable. Respecto de que el tiempo, es una abstracción de 2D nivel barra orden no unitaria y exhaustivamente coordenable. Según entiendo. El tensor de curvatura de la ecuación de relatividad general, remite a lo curvado que el espacio-tiempo se encuentre, respecto del espacio plano, euclidiano. En consecuencia, si bien, se podría determinar un t igual x, absoluto, para cada punto del espacio-tiempo, tomando, como límite temporal absoluto, en principio, siempre negativo. T igual 0. Es decir, determinar la dilatación temporal gravitatoria, incluida la inercial, para cada punto del espacio-tiempo, comparando lo curvado que éste se encuentre, respecto del plano euclidiano, exhaustivamente coordenable. No sería unitario. Dado que, aún manteniendo el mismo centro de coordenadas, pero modificando el radio del volumen espacio-temporal a observar, los valores de los tensores de curvatura, deberían necesariamente variar, dado que, para resolver el tensor de curvatura, el cálculo de la energía de un sistema y en ello, su conservación, es dependiente del sistema de referencia en donde se lo derive. Imposibilitando así, que dicha coordenada temporal sea absoluta. En consecuencia, sumaría en favor de que no es posible coordenar unitaria y exhaustivamente al tiempo.
GMN-RMN, medio RGMN igual, 8PG/C4, TMN, donde, RI, representa al tensor de curvatura de Ricci, estructura matemática, tensor, que describe, cuantitativamente, la curvatura de cada punto del espacio, volumen. Siendo, R, la curvatura escalar propiamente dicha. GMV, el tensor métrico generalización del campo gravitatorio. G, la constante gravitatoria de Newton, C, la velocidad de la luz en el vacío y, TMV, el tensor de energía e impulso. Y, en el contexto de un tiempo diferencial. Eternalismo, 1, 1. Pasado, presente y futuro coexisten para algunos, un ejemplo de teoría, B, del tiempo. La relatividad especial, ha demostrado que el concepto de simultaneidad no es universal. Cada observador, ubicado en su propio marco de referencia, tendrá su propia percepción de qué sucesos ocurren en el pasado y cuáles en el futuro, ya que no hay una forma de identificar un punto exacto del universo como el presente. Sin embargo, cada observador puede encuadrarse en su individual flujo del tiempo, aunque su presente no sea universal. El eternalismo afronta estos problemas al considerar todos los puntos del tiempo igualmente válidos como marco de referencia, o, si se prefiere, de idéntica realidad. Esto no elimina el concepto de pasado y futuro, pero los toma como direcciones más que como estados físicos. Que un punto del tiempo esté en el futuro o en el pasado depende enteramente del marco de referencia que estés usando como base de observación. Un observador, en cada punto del tiempo puede solo recordar sucesos que están en el pasado relativo a él mismo, y no en su futuro relativo, y nadie forma la ilusión subjetiva del paso del tiempo se mantiene. La perspectiva eternalista sugiere que no existe el paso del tiempo. Así, el tic-tac del reloj se limita a medir duraciones entre eventos, igual que las marcas de una cinta métrica miden longitudes o distancias entre lugares. Crítica. Re. En re. Como mucho, existirá una discontinua rebanada recta de T0 donde, por ej. Tierra T0 igual 0S, Alfa Centauro T0 igual 0S, Próxima Mayoris T0 igual 0S, Galaxia, 10.000 al T0 igual 0S. Y de considerar, un único cambio positivo en la velocidad relativa respecto del resto de coordenadas espaciales por ej. En la Tierra, que resulta ser independiente de su dirección, así como de su distancia. Contrariamente a lo propuesto en el falsa analogía de las continuas rebanadas rectas, tan solo provocaría un diferencial temporal, dt igual t, 0,1, v/c, 2, medio, de la Tierra respecto del resto de coordenadas espaciales. Tierra t1 más igual, dt, s. Crítica. De la popular falsa analogía bloque de tiempo/growing block. Asumiendo, una expansión cósmica, sea de su métrica y contenido o de solo su contenido, similarmente a la descrita en la TBB, análoga a la expansión de barra en un volumen conteniendo materia/energía, por ej. Esféricamente desde cierto volumen inicial. En dicha descripción, suficientemente exhaustiva, de expansión, resultan factibles, interacciones no abstractas entre sistemas no abstractos de diferente profundidad. En consecuencia, no sería válido simplemente transponer las sucesivas e incrementales superficies esféricas de la esfera cósmica. Puesto que implicaría la plausibilidad de pasados alternativos. Bien. Hasta donde creo entender. En la fundante analogía, usualmente no reconocida como tal, del bloque de tiempo/growing block, un ejemplo de eternalismo, cada rodaja, se constituye transponiendo incrementalmente las sucesivas instancias de específicos sucesos no abstractos en la esfera cósmica. En consecuencia,
El aplicar y comparar específicos cortes transversales, determinados mediante específicas cantidades de movimientos y direcciones relativas a una específica instancia de una secuencia de sucesos no abstractos sistema de referencia. Para, mediante ellos, determinar el ángulo de dicho corte transversal, en dicho bloque de tiempo, por lo demás, necesariamente estático, resulta ser, para mí, tan solo otro abuso de la analogía, replanteo improcedente, pormenorización al respecto, al que, no pocos expertos trasnochados nos tienen acostumbrados. Como si, aplicar y comparar, innecesarios y fuera de contexto, cambios en algo intrínsecamente estático, en forma alguna, implicase desvirtuar dicha analogía. Pretendiendo, hacer pasar, a las conclusiones, siendo que, si, para alcanzarlas, se desvirtúa dicha analogía, estas, deberían de considerarse inválidas, de dichas improcedentes comparaciones como demostraciones, por simplificarlo, de la coexistencia de los tres tiempos, eternalismo. Y, de alguna no circular forma sí, sarcasmo, la coexistencia de los tres tiempos, demuestra, en ocasiones. Prueba, la fundante analogía, usualmente no reconocida como tal, del bloque de tiempo. Una burla. Pero bueno. Creo que, ni así, logran demostrar sus absurdos en, sintéticamente. Esta inválida y en ello, no fundante analogía remite básicamente a el incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, confundir una no fundante analogía con una descripción, suficientemente exhaustiva, de la realidad cosmos, discontinuidad no reconocida en los cortes transversales en, confundir la existencia del tiempo con la existencia de objetos no abstractos, etc. Coexistencia de los tres tiempos. www.youtube.com Weblink. Nota. Sumado a lo anterior, acotaré que una rodaja de tiempo, eternalismo, por ej. Cercana al bebé, podría terminar arribando a espacios, coordenadas espaciales, pre-bebé. Nota. Algunos, erróneamente, apelan a por ejemplo la paradoja de Andrómeda o al argumento Riedich-Putman-Penrose, como prueba del eternalismo. Cuando, tan solo son un conjunto de acontecimientos comunes dispares pasados, presentes y futuros, según su velocidad y dirección relativa, en el ámbito de un específico modelo marco de referencia espacio-tiempo tetradimensional cronológicamente persistente. Sin percatarse siquiera, de que ningún observador independientemente de su velocidad y dirección relativa podría observar obviamente, sin apelar a sinsentidos y o a objetos procesos actualmente inobservados lo que actualmente acontece en Andrómeda. Presentismo, 1.1. Únicamente el presente existe, es la creencia de que, únicamente existe el presente, mientras que futuro y pasado son irreales. Compatible con el espacio-tiempo newtoniano, pierde validez cuando intenta explicar el espacio-tiempo de Einstein-Minkowski. Crítica. Dado el incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, lo existente no debería considerarse un predicable. Y siendo, el tiempo, una abstracción de 2D nivel orden, pormenorización al respecto. Es de esperarse que, por existencia del pasado presente futuro, en este particular, exclusivamente del presente, se refieran a la existencia presencia, observable, de específicos objetos no abstractos más precisamente. De sus constituyentes suficientemente, arbitraria suficiencia, elementales en específicos sistemas no abstractos y a un específico espacio-tiempo, arbitrarias coordenadas espaciales y temporales, es decir, no es que los constituyentes suficientemente elementales desaparecen y aparecen a cada instante.
Esto último, solo sería plausible si, arbitrariamente se estableciese un centro de coordenadas cósmico, específica comparativa definida como absoluta contra la cual se compara el resto, por ej. Un observador externo al cosmos, desde la cual diferenciar los tres tiempos. Ergo. Si bien, resulta ser imposible diferenciar observacionalmente los tres tiempos de forma absoluta, sin apelar a lo arbitrario, obviamente, existen más condicionantes difíciles o imposibles de superar, como ser variaciones desconocidas en el trayecto del agente mensajero, variaciones desconocidas de las condiciones de su emisión, leyes y constantes desconocidas, etc., resulta ser modelísticamente necesario que dicha diferenciación exista. Nota. Cristales de tiempo o amarillismo divulgativo. Pormenorización al respecto. Nota. Otra crítica al presentismo, suele ser que, en un contexto de temporalidad continua, es decir, donde se excluye algún intervalo temporal mínimo independientemente de si sea o no empíricamente alcanzable, no existe un instante de tiempo que no pueda ser a su vez ser potencialmente dividido en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Incluso, se suele apelar a una presunta justificación matemática de la división de x. Número finito distinto de cero, entre infinito, como si fuese el resultado de una operación aritmética elemental, en lugar de lo que en realidad es un límite matemático. Pormenorización al respecto, donde el resultado es una tendencia, es decir, cero y en consecuencia, pretender a ver arriba a una refutación del presentismo, por ser algo así como un inasible / inatrapable / indeterminable matemático. Consecuentemente, parecen desconocer que la acepción de tiempo, para diferenciar, en un mismo marco de referencia, entre pasado, presente y futuro, es la cronológica, pues, se pretende rotular como existente, una específica agrupación de constituyentes no abstractos, dada /S1 /S específica /S instancia /S de la serie, cronología, en cuestión. Ergo. Resulta ser dependiente del modelo, el determinar que eso no es un instante de tiempo. Recordar que lo que en una específica locación y en un específico instante de tiempo, arbitrario patrón, se tomara como existente, presente, por más efímera que fuese. Y, consecuentemente, lo que existe es presente, y lo que no es pasado o futuro. Atemporal, 1. Según Tle. Se refiere a aquello que no alude a ningún momento específico. Sintéticamente. Fuera del tiempo, es decir, temporalmente no coordenable, aunque restringido exclusivamente al tiempo cronológico. Ahora, en el contexto de mi análisis del tiempo. Abstracción de 2 nivel / orden, pormenorización al respecto, que representa la ausencia de cambio, ausencia de ritmo de cambio propio, es decir, aquello restringido exclusivamente al tiempo, diferencial. En consecuencia, una deidad actuante por ej. Creadora y atemporal, remite, como mínimo, a lo autocontradictorio, es decir, cambio, sin cambio / movimiento inmóvil. Sintéticamente, remite a un oxímoron. Y intemporal, 1. En general, se lo reconoce como un sinónimo de atemporal, pretendiendo diferenciarlos. Se refiere a aquello que es independiente del paso del tiempo o lo transciende. Es decir, podría estar en un tiempo, en otro y ser válido en todos ellos. Sintéticamente, temporalmente ubicuo, restringido exclusivamente al tiempo cronológico. Ahora, en el contexto de mi análisis del tiempo, y también, pretendiendo diferenciarlos. Abstracción de 2 nivel / orden, pormenorización al respecto, que representa una ausencia de cambio temporalmente ubicua, es decir, aquello referido tanto al tiempo diferencial, como al tiempo cronológico. En consecuencia, una deidad actuante por ej. Creadora e intemporal, remite,
como mínimo, a lo doblemente autocontradictorio, es decir, cambio, sin cambio barra movimiento inmóvil, incapaz de poseer una específica coordenada por ende, un infinito actual, dado su carácter ubicuo. Sintéticamente, remite a un oxímoron que, ni tan siquiera, es posible secuenciar barra instanciar, coordenar temporalmente de forma singular. Y eternidad, 1, 1. Abstracción de 2 do nivel barra orden, pormenorización al respecto, que representa, la ausencia de principio y de fin completa subsistencia cronológica. En consecuencia, una deidad eterna, remite a lo autocontradictorio un infinito, finito, sea, desde el momento de nuestra aparición barra creación o nuestro presente, ese infinito, se mostró siendo finito. Puesto que, solo lo finito, es, al menos en principio, potencialmente alcanzable barra acabable. Y tiempo propio, 1, 1. En relatividad, se denomina tiempo propio, al intervalo transcurrido entre sucesos de un sistema físico, estados físicos diferentes, medidos por un reloj solidario. Nota. En la actualidad, parece extenderse el concepto de tiempo diferencial como sinónimo de cambio, no abstracto. Siendo que, para mí, el tiempo, no es tan solo cambio, no abstracto. Dado que, el cambio al que parecen hacer mención, aquel que es respecto de cierta propiedad no abstracta de algo, sistema no abstracto. Mientras que el tiempo resulta ser una comparativa, de ritmos de cambio entre los componentes de sistemas no abstractos. ¿Existe el tiempo? Básicamente, nos estamos preguntando si X igual Y. Autorreferencialidad, siendo X. El tiempo, Y. Características empíricas o teóricas de lo existente. Por lo tanto, dependiendo del grado de adecuación entre X, Y, respecto de un específico sistema axiomático, arbitrariamente elegido y verificado, se derivará su valor de verdad. Mi respuesta actual sería: no lo creo, aunque sí creo que existe, aquello a lo que la abstracción humana tiempo diferencial refiere. ¿Existe el tiempo cronológico? No lo creo. Pues, si defino al tiempo cronológico como la abstracción humana que establece una específica forma de ordenación, es decir, no existe como tal, en lo percibible. Aunque sí, remite a ello, existía el tiempo antes de que pudiésemos medirlo. Si nos referimos a la abstracción humana tiempo diferencial, pues, no lo creo. Si nos referimos a la abstracción humana tiempo cronológico, pues, no lo creo. Si nos referimos a lo que la abstracción humana tiempo diferencial refiere, pues, sí lo creo. Si nos referimos a lo que la abstracción humana tiempo cronológico refiere, pues, sí lo creo. Otras alternativas. ¿Existía el tiempo, antes de existir el primer sistema físico dinámico? Si nos referimos a la abstracción humana tiempo diferencial, pues, no lo creo. Si nos referimos a la abstracción humana tiempo cronológico, pues, no lo creo. Si nos referimos a lo que la abstracción humana tiempo diferencial refiere, pues, no lo creo. Si nos referimos a lo que la abstracción humana tiempo cronológico refiere, pues, sí lo creo. Puesto que este planteo se suele dar al relacionarlo con el b/creatio ex nihilo, y en consecuencia remitirse a una secuenciación de sucesos, causación, tiempo cronológico y no al tiempo diferencial como pretenden restringirlo. Otras alternativas. Lo material. Pormenorización al respecto. Lo inmaterial. Pormenorización al respecto. Sustancia. Pormenorización al respecto. Cuasipartículas, 1,1. En física, una cuasipartícula es una entidad de tipo particular que es posible identificar en ciertos sistemas físicos de partículas interaccionando.
La cuasipartícula puede considerarse como una única partícula moviéndose a través del sistema, rodeada por una nube de otras partículas que se están apartando de su camino o arrastradas por su movimiento, así que la entidad entera se mueve a través de algo como una partícula libre. El concepto de cuasipartícula es uno de los más importantes en la física de la materia condensada, porque es una de las pocas formas de simplificar el problema de los muchos cuerpos de mecánica cuántica, y es aplicable a un amplio rango de sistemas de muchos cuerpos. Tipos de cuasipartícula. Los fonones son modos vibratorios en una estructura cristalina. Los excitones son la superposición de un electrón y un hueco. Los plasmones son el conjunto de excitaciones coherentes de un plasma. Los polaritones son la mezcla de un fotón y otra de las cuasipartículas de esta lista. Los polarones son cuasipartículas cargadas en movimiento que están rodeadas de iones en un material. Los magnones son excitaciones coherentes de los espines de los electrones en un material. Y entonces, ¿la luz es materia? Se suele confundir materia con aquello impenetrable, algo así como lo indivisible. Por eso, solo cuando se modela la luz como compuesta de fotones, en ocasiones, se la considera como algo material. Ahora que, si tan solo apelamos a la definición de materia, aquello dinámico, capaz de ser coordenado y mensurado, toda partícula elemental excluyendo solo algunos bosones, transmisores de interacciones. W+/Z, fotones y gluones virtuales del modelo estándar de física de partículas elementales, deviene siendo material. Entonces, ¿qué pesamos? Pormenorización al respecto. La energía, 1. Abstracción inespecífica de 2. Nivel/orden, pormenorización al respecto, que representa una magnitud no abstracta, específica propiedad mensurable de cierto sistema no abstracto, que, a su vez, representa la capacidad de alterar el estado no abstracto de un sistema no abstracto. Misma que, se expresa mediante un valor numérico, resultado de una medición cuantitativa directa o indirecta, representando la cantidad, que de dicha propiedad específica, es decir, de energía, y en ello, su capacidad de alterar dicho sistema no abstracto, posee. Ergo. La energía, cuantificación. Magnitud física escalar, para ser tal, debe siempre remitirse a lo específico. Siendo, dicha cuantificación del ámbito de lo inespecífico, razón por la cual, hablar de energía negativa, vendría siendo contradictorio, de magnitudes no abstractas de sistemas no abstractos, resulta ser tal, si puede aplicarse, es decir, congruente con los conocidos resultados experimentales a específicas propiedades no abstractas, por ej. Específicos observables físicos, de otro sistema no abstracto o a diferentes, dentro del mismo. Otras consideraciones epistémicas en p. Debemos diferenciar. Energía, o sea energía positiva, especifica cuantificación de sistemas no abstractos aprovechada/aprovechable mediante un proceso físico conocido para restar, es decir, realizar una operación aritmética elemental a otra energía, o sea energía positiva, especifica cuantificación de sistemas no abstractos de energía negativa. Corolario. En caso contrario, X, cantidad de energía positiva, X, cantidad de energía negativa, pormenorización al respecto, igual a nada. Destruyendo energía. Nota. Las cantidades pueden ser disímiles. O, a mi entender actual, debería concluirse que la energía negativa deviene siendo solo una formulación/descripción/explicación insuficiente en el modelo. Nota. Lo de 2. Nivel/orden remite a que la energía no representa una distintiva y existente, es decir, observable, entidad física fundamental, sino una inespecífica capacidad de cambio que subyace en los sistemas no abstractos extra. La humanidad,
parece ser incapaz de entender el concepto de energía. Al parecer, se encuentra fuera de su alcance el siquiera entender que la energía no es algún elemento último o algo intrínseco de dicho elemento último de lo no abstracto, por ejemplo, una partícula elemental, una fuerza barra interacción elemental, etc., que podamos observar científicamente. A razón de ello, se pide encarecidamente, no culpar sobredimensionadamente de ello, a los físicos trasnochados, aunque sí, a los verdaderos culpables, los epistemólogos erróneamente certificados. Y ampliación probablemente innecesaria. La energía, remite a lo observable aquello capaz de interactuar, afectar cuantitativamente, en principio. Físicamente, con nuestros aparatos de medición. El concepto de energía, según creo entenderlo, remite a un potencial de cambio obviamente, empíricamente contrastable. Es decir, una abstracción conveniente, tendiente a simplificar la resolución de problemas no abstractos como ¿cuál será el estado no abstracto resultante del sistema no abstracto, ese mismo que determinaremos empleando los actuales modelos físicos, si introducimos vía una interacción no abstracta corroborada y específica la específica cantidad finita de una específica magnitud física, aunque considero más representativo a magnitud no abstracta, que denominamos energía de un específico tipo, siendo A su estado no abstracto actual, siendo que, experimentalmente, dicha energía misma, que determinaremos empleando los actuales modelos físicos, reitero, deberá obtenerse vía una específica y corroborada interacción física de un sistema no abstracto. Tampoco deberíamos olvidar que dicha cuantificación, no solo resulta ser dependiente de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, sino también, del marco de referencia donde se la derive, es decir, dado que, para la física moderna, no existe el reposo absoluto, el marco de referencia resulta significativo en toda cuantificación que implique movimiento, directa o indirectamente. Nota. Si bien, resulta ser accesorio a este tema, las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, es decir, aquellas restringidas a la medición simultánea de observables barra magnitudes conjugadas barra complementarias, sintéticamente interdependientes, no deberían entenderse como, siendo una prueba de que las partículas, entidades no abstractas, adolecen de valores de sus magnitudes no abstractas bien definidos, es decir, carecen de realidad local e incluso, para no pocos, de realidad no local, nivel de absurdez, solo apto para físicos trasnochados, en todo momento. Sin descartar antes que se deba, exclusivamente, a las limitaciones de los específicos agentes empleados en la específica interacción no abstracta, medida, soy consciente de las presuntas violaciones de las desigualdades tipo Bell y he expresado mis pegas respecto de ellas y respecto de algunas asunciones del mismo teorema de Bell. Es que, a ver, como he expresado en otras entradas, asumir un indeterminismo procedimental, resulta ser autocontradictorio. Aunque, considero peor, el asumir que una presunta confirmación experimental de una específica regularidad estadística, regularidades mensurables de la mecánica cuántica, siquiera implique, es decir, ni tan siquiera, llegue a ser algo necesario, una prueba de indefinición del valor de una magnitud no abstracta. ¿A poco, la estadística, no implica la existencia de regularidades en lo modelado conocidas y barra o desconocidas, temporales o permanentes? A no ser, claro, que sea algo mágico. Es decir, es por magia, que el específico valor de una magnitud no abstracta, colapsa en alguno de sus autoestados, resultados permitidos y, en general, en los más probables. Mira que, hay que ser, y, para hacer alarde de esas presuntas comprobaciones experimentales de la existencia de magia, aunque, considero que, debería emplearse el término magia estadística, nada, tan solo pretendo volver aún más obvia, la trasnoches de esas lumbreras. Sintéticamente.
La energía en el ámbito físico experimental, representa la cuantificación del potencial de cambio de un sistema no abstracto, ese más precisamente en el ámbito físico. De sus entidades físicas, vía una específica y corroborada interacción física, respecto del estado no abstracto de un sistema no abstracto, más precisamente en el ámbito físico. De sus entidades físicas. La ley de la conservación de la energía total. Pormenorización al respecto, la ley de la conservación de la energía, afirma que la cantidad total de energía en un sistema no abstracto aislado, permanece invariable en el tiempo a excepción de tiempos infinitesimales, que respetan específicas relaciones de incertidumbre respecto de esta ley física. Opino que deberían agregarse dicha violación temporal, según interpretación reinante, y la exclusión / pormenorización de la energía oscura, pormenorización al respecto, en su definición. Dada una interpretación anterior de esta ley. Se permite violar esta ley física, siempre y cuando dicha interacción física no viole, a su vez, específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg, correlaciones entre duración, tiempo, y energía involucrados. Se debería aclarar que la energía oscura, presunto efecto expansivo del espacio, su métrica vacío cuántico, debería excluirse, quizás modificar su definición, de la medición de energía de un sistema no abstracto. Obviamente, fundamentando dicha exclusión. Siendo que, hace unos años, presuntos físicos y conocedores de física, ante mi pregunta respecto de si la expansión métrica del espacio implicaba una variación, disminución o aumento en la cantidad de energía oscura, y consecuentemente en su densidad, me aseguraban que no. Incluso, afirmaban que mi pregunta carecía de sentido o peor aún, que era evidentemente malintencionada, de sectario nada verdad. Y nota. Existe, según mi experiencia, una interpretación de lo que la energía oscura representa, remitida a que, esta, no es algo tangible que exista en el cosmos, es decir, no es algo material, o en principio, algo demasiado indirectamente mensurable, por conocer, sino una forma de referirnos a cierto porcentaje en el orden del 73% de su dinámica, esencialmente su movimiento. Crítica. Es una obviedad que la energía lo es de algo, es decir, de algo material, tomando la acepción amplia del término. Es decir, de algo que existe, al menos, en la realidad, aunque no, algo, una característica, que se desprenda, pueda ser encontrada, de un cuerpo, si profundizamos en él. En consecuencia, pretender que dicha dinámica no deba remitirse a algo, incluso al propio espacio y, en ello, deber considerar su variación, en principio. Incremento, de volumen, repito. Por asignar dicha dinámica al propio espacio con la intención de hacerlo lo menos tangible que se me ocurre, sin dejar de pertenecer a lo físico, y consecuentemente, el de su energía, sea esta o no, diferente de un incremento en el volumen del cosmos o en el cosmos. Recordemos que la energía remite a cierta capacidad de cambio en un sistema no abstracto, siendo que, a dicha variación de cierta magnitud del cosmos, expansión métrica del espacio, se la referencia / denomina como / provocada por la energía oscura. Síntesis. Pretender esquivar el problema del contexto, de lo físico en este caso, de si algo se expande, algo se contrae, al menos, en lógicas no paraconsistentes, pormenorización al respecto, y / o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto o, a lo menos, eso que se expande, es / provoca un incremento en la energía total del cosmos y por ende, poniendo en problemas a la ley de conservación de la energía total de un sistema aislado. Ya critique esa presunta compensación entre la gravedad del cosmos y dicho incremento, pormenorización al respecto. Donde se confunde idéntica y opuesta variación de magnitudes físicas, es decir,
El cero aritmético, con la nada se creó, pero como instantáneamente se compensó, de alguna no paradójica forma, no se creó y, ya deja de preguntarte idioteces que esto es ciencia incuestionable síntoma de trasnoches. Apelando a que solo es dinámica, debido a lo cual y por alguna no problemática razón. No debe de cuantificarse como energía, no te preocupes por nimiedades que, tan solo, ponen de manifiesto tu ignorancia científica. Confía en mí, que sé de lo que hablo. Nota. Una presunta objeción a mi anterior crítica, sería comulgar con la analogía de que el espacio, entre centros masivos suficientemente distantes, se estira y, en ello, adelgaza por efecto de la propia interacción gravitacional símil. Pesos en los extremos, sobre una larga cinta flexible barra expandible, que se va flexionando barra expandiendo paulatinamente e incluso, incrementando la rapidez de dicha flexión barra expansión, provocando una aparente expansión pudiendo ser incluso acelerada entre centros masivos y no un incremento de la energía oscura en el cosmos. Lo de presunta, viene a colación de que es una falsa analogía por insuficiente. Dado que implicaría la existencia de una dimensión espacial extraortogonalmente dispuesta a nuestras tres donde el estiramiento se daría barra desplegaría o iría creando barra ampliando volúmenes de espacio no cósmico en consecuencia. Inaccesibles desde el mismo cosmos adentrándonos aún más en el dominio de lo paradójico. U otros entuertos que tanto gustan a los trasnochados. Sin olvidarnos de que el problema es decir, el uso de lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, y barra o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, con la intención de evitar una variación energética producto de una variación volumétrica en el cosmos, es decir, sin contabilizar las inconsistencias del modelo, remite a una insuficiente contabilización energética del modelo, se trasladaría a esa dimensión espacial extra a las dinámicas del resto de cosmos afectados por esa creación barra estiramiento intracósmico de lo no cósmico tenga o no sentido lo anterior para su proponente.